Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto de nuevo saludarlos y compartir este salmo. Empezamos ahora un salmo nuevo, es un salmo 84. Déjenme decirles que es uno de mis salmos favoritos. Y yo lo que voy a hacer estas semanas, y se lo compartí a mi esposa, es el poder memorizarlo. Porque vaya que vale la pena memorizar este salmo. Yo he escuchado la versión NTV y la versión Reina Valera también. A mí en lo particular me llena más en este salmo la versión Reina Valera. Hay algunas cosas que me gustan mucho como lo dicen. Pero bueno, cualquiera de las dos es buena y creo que podría ser muy edificante el que ustedes pudieran estar comparando en su parte de estudio, poder estar comparando estas versiones, ¿no? También está la nueva versión internacional, está la versión Dios habla hoy. Hay varias versiones, Dios nos ha puesto a nuestro alcance verdaderamente cosas muy buenas en este tiempo. Realmente somos muy, muy bendecidos porque podemos en este tiempo no solamente tener acceso a una Biblia, sino tener un acceso a varias versiones de la palabra, ¿no? Y a comentarios y todo esto. Yo les exhorto a que puedan estar estudiando y poder estar teniendo de sus tiempos de lectura realmente un tiempo de deleite. Creo que tenemos ahora mucho tiempo para poder hacer eso. Bien, vamos a empezar con una oración para que Dios guíe el estudio. Y Señor, pues te queremos pedir de una manera muy, muy especial que tú bendigas este tiempo y que sea un estudio de mucha edificación para toda la iglesia. En este tiempo del coronavirus, en donde es un tiempo en donde estamos teniendo aflicción, inclusive como iglesia estamos teniendo aflicción, pero que tú confortes, tú seas el que conforte nuestros corazones. No solamente como el mío, sino también, Padre, y el de mi familia, quiero que tú lo confortes, sino también quiero que tú confortes el corazón de todos los miembros de esta iglesia. Y si tú en tu voluntad está que alguien más ajeno a esta iglesia, sea creyente o no, pueda escuchar esta enseñanza, también toca ese corazón, Señor. Yo te quiero pedir por todo esto y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, la versión Reina Valera tiene de este Salmo 84 un título que se llama Un anhelo por la casa de Dios. Vamos a aprender varias cosas en este Salmo. Vamos a empezar a aprender de que Dios, vamos a recordar más bien de que Dios es poderoso. ¿Y sabes qué? Vamos a aprender de que estando en Dios, las dificultades se pueden convertir en bendiciones. Chequen el versículo número 6. No lo vamos a ver hoy vamos a ver hasta el 4, pero chequen esa parte. Las dificultades, ojo, este tiempo de cuarentena, este tiempo de miedo, este tiempo de aflicción, las dificultades las podemos convertir, bueno, más bien no nosotros, sino en el poder de Dios las podemos convertir en bendiciones. Creo que ese es un gran mensaje de este salmo, entre otros tantos. Bueno, ¿qué dice la primera parte del salmo? Dice, que es parte del versículo 1, dice, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré, como Coré. Bien, como siempre, los salmos siempre están dirigidos al director de alabanza, y estamos viendo que es sobre Gitit, bien, sobre Gitit. Acuérdense que esto mismo lo vimos tanto en el Salmo 8 como en el Salmo 81, si más no me equivoco, el Salmo 81. Y hablábamos de que esta parte de Gitit quiere decir, podría estar, referirse a dos cosas. Una podría referirse a un instrumento de cuerda, podría referirse a una canción sobre Gat, la ciudad de los filisteos, o podría referirse a una celebración que es pisar las uvas en el lagar. Gitit también quiere decir lagar. Bien, dice, bien, pues, si ustedes ven en algún compendio de costumbres judías de los tiempos antiguos, se ve que la temporada de las uvas terminaba y se recolectaban estas uvas, y se hacía el pisado de las uvas para obtener el jugo de uva o el vino.
Y sin duda alguna era una celebración alegre. Era una celebración en donde se hablaba también de la prosperidad. Aquel fruto de la vid muy preciado, no solamente para ellos antiguos, sino también para nosotros los modernos, finalmente se obtenía, ¿no? Después de haber preparado toda la tierra, después de haber barbechado, hecho los surcos, arreglado el terreno, el plantado la vid, mantenerla, finalmente se obtenía el fruto, un fruto dulce. Ajá. ¿Sabes? Y eso daba mucha alegría. Bien, este era un fruto muy valioso y muy anhelado. Bien, déjame decirte que también, si esto era algo alegre, lo podemos también comparar en la alegría que nosotros vamos a tener en el final de los tiempos. Déjame decirte una cosa, probablemente hoy nos estamos acercando como nunca a ese tiempo que habíamos estudiado durante muchas veces, a ese tiempo del fin, a ese tiempo en donde ya la iglesia como racimos maduros están listos para cosecharse y tener esa vendimia con el Señor. El Señor está muy contento y muy entusiasmado. Yo creo que conforme pasa el tiempo, Él también anhela ese tiempo en donde coseche esos frutos de su amada iglesia. Imagínate el tiempo donde podamos estar con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Todos estos tiempos de aflicciones, por mayor que sean, van a quedar hechos como nada con respecto a la alegría que es estar en su presencia y celebrar las bodas con Él. Bien, fíjate que Gitit, eso habla de Gitit. También habla de los que es un salmo, ya no es un salmo de Asaf, ya es un salmo de los hijos de Coré. Y esto nos habla, lo hemos dicho muchas veces, de la gracia de Dios. Sí, Coré, Coré fue alguien que se rebeló y alguien que tuvo un final terrible, se lo tragó la tierra. Pero Dios, que no culpa a los hijos por el pecado de los padres, derrama su gracia delante de estas personas que siempre tuvieron como levitas, un lugar muy importante en el ministerio. Fíjate, su papá, Coré, estaba inconforme con el ministerio. Él quería ser el principal. Él quería ser de los sacerdotes como que tuviera el ministerio de Aarón. Pero ¿sabes qué? Los hijos supieron conformarse al ministerio que tenía Dios para ellos. ¿Sabes? Como hemos visto en otras ocasiones, el conformarse no quiere decir lo mismo que el resignarse. Siempre la resignación es como, bueno, pues esto me tocó vivir, pues así lo vamos a hacer. No. El conformarse es hacerse a la forma de algo o a la forma de alguien. Cuando tú te conformas a la voluntad de Dios, tú dejas tu voluntad de Dios y te haces a la forma de Dios. Ve, por ejemplo, un líquido no tiene forma, sino que agarra la forma del recipiente que lo tiene. Así también, de la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos flexibles en nuestra voluntad y conformarnos a esa voluntad divina y preciosa de Dios. Bien, podríamos decir que algunos autores ven este salmo como que tiene una cierta inspiración davídica. ¿Por qué? Porque habla de un anhelo por la casa de Dios. ¿Sabes qué? David tenía un anhelo por todo lo que representaba Dios para su vida. Él estuvo muchas veces escondido en cuevas, en el desierto. Él estuvo escondido inclusive en una nación idólatra y extranjera como la de los filisteos, y él anhelaba la casa de Dios. Podemos ver, quizás este salmo no lo escribió David, pero quizás sí su vida influyó al escritor de este salmo, ¿no? En donde finalmente él anhelaba ese arca cerca de su casa, ese tabernáculo cerca de su casa. Y tan lo anheló que él en su corazón tenía el construir el templo de Dios. Bien, pues vamos a comenzar los 4 primeros versículos. El primero dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
El segundo dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. El tercero dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Perdón, eso sigue siendo dentro del segundo. Dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí por donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bien. Qué amable. Vamos a verlos rápidamente. No, creo que no hay mucho que comentar más de ellos, más que lo que vamos a ver. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hay versiones que dicen cuán amables, cuán amadas son tus moradas. Qué maravillosas son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y aunque estos términos son los que mejor se encontraron tanto el escritor como los traductores para describir la sensación de estar en la casa de Dios, estoy seguro que se quedaron cortos con describir el sentimiento que realmente tenía el escritor de este salmo, ¿no? ¿Sabes? Este salmo te hace ver este lugar de reunión de Dios con el hombre como lo más maravilloso del mundo. Es más, cualquier otro lugar en el mundo, por más paradisíaco y maravilloso que pudiera ser, pareciese para el salmista como un lugar muy sombrío, comparándolo a la casa de Dios. Bien, Salmo, el versículo 2, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Sabes? El anhelo por la casa de Dios. ¿Qué podría traducirse todo esto? El anhelo del cielo. Ahorita nosotros ya no estamos en el tiempo del templo. Ajá. Podría para nosotros ser el anhelo del cielo. Pero mientras no estamos en el cielo, podría ser el anhelo de estar con Dios. El anhelo de nuestros tiempos a solas con Dios. Podría ser también el anhelo de los tiempos de juntarnos como iglesia de Dios en nuestra asamblea, ¿no?, local. Bien, ¿sabes? Este anhelo nos habla de una vida espiritual correcta, una vida espiritual sana y bien nutrida. Alguien que cuida su relación con Dios lo suficientemente que anhela a un mayor crecimiento y aún anhela más. Fíjate que la sed del mundo te da más sed y nunca te sacia. La sed de Dios te sacia, pero también te da más sed. Quieres más, porque es algo maravilloso. Ajá. Bien. Como decíamos, esto debe de ser un anhelo para tu vida. Y esto habla de una situación sana en tu vida espiritual porque anhelas las reuniones de Dios. ¿Sabes? Si tú no anhelas el estar con Dios, si tú no anhelas el estar con el pueblo de Dios, entonces hay algo mal que está en tu vida. Vigila tu vida desde tu salvación, desde luego. No quiere decir que cada momento te cuestiones de tu salvación, pero si no anhelas estar con el pueblo de Dios, puede ser porque no seas parte del pueblo de Dios. Pero también puede ser que haya alguna otra cosa que denota que tu vida esté fría y por lo cual no anhelas los atrios de Dios. Carlos Spurgeon dijo en un comentario acerca de este mismo salmo, se los voy a leer tal como está. Él atribuía directamente este salmo a David y decía, hay algunos que hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que David está clamando por ella. David no necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Él mismo llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito
es la mejor llamada al culto que la llamada de las campanas. ¿Tienes un santo apetito en tu vida? ¿Anhelas las cosas de Dios? ¿Extrañas nuestras reuniones? Bien, esa verdadera alabanza, la que es alimentada por el agradecimiento y por el asombro hacia la obra de Dios, no se agota, como lo hemos dicho. Es precisamente en el alma, porque dice, anhela mi alma, es precisamente en el alma donde se genera esta alabanza. Esta alabanza, a su vez, contagia nuestra carne, para que los dos puedan ser, y junto con el Espíritu, pueda ser todo integral para poder alabar a Dios. Nosotros no podemos despegarnos ni de nuestra carne ni de nuestro espíritu. Dios los creó como una entidad indivisible. Somos parte de todo esto, ¿no? Así que, bien dice por eso el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice, y esto dice 1 Tesalonicenses 5:23, hablando de lo indivisible que somos, ¿no? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú crees que tu carne te traba para no seguir a Dios? ¿Sabes? Tu carne la diseñó Dios para que estuviera contigo. Y esta orden te está diciendo, espíritu, alma y carne, alaben a Dios. Versículo 3. Este me encanta, dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para así donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Este versículo me habla en dos cosas. Primeramente habla de aquellos pajaritos, pequeños pajarillos. Una golondrina es un pájaro muy chiquito y un gorrioncito también, ¿no? Sin embargo, ellos encuentran un lugar de refugio en el templo. Me encanta el cuidado que pone Dios por su creación, aún para los seres más pequeños y que podrían tener menos valor. El mismo Jesús hacía una referencia directa a los pajarillos en sus sermones, y él decía, él le daba un valor a los pajaritos, decía, aunque estos pajaritos valen muy, muy poco delante de ustedes, no cae ninguno sin el Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que aún nuestro Señor está al cuidado de estas pequeñas y humildes criaturas. ¿Sabes? Esto me reconforta mucho, porque no importa qué tan pequeño o qué tan insignificante pueda parecerte tú mismo delante de Dios, delante de los demás, mejor dicho. Qué tan pequeña pueda ser nuestra iglesia comparada con otras. Qué tan pocos recursos podríamos tener, ¿sabes? Dios cuida de su creación. Y si cuida de los pajaritos pequeños, ¿por qué no cuida de aquellos siervos que además se saben pequeños? Y eso hace que se pongan debajo del cuidado de Dios. Acuérdate que Dios puede dar honra a los más pequeños. Y además hay algo muy importante. Con cierto anhelo, el salmista dice, en otras palabras dice, ¿cómo me daría ser uno de esos pajaritos que tienen sus nidos en las partes altas del techo o en las cornisas del templo? Porque están muy cerca de tus altares, oh Dios. ¿Cómo me gustaría no tener que ir a mi casa y dejar de estar en el templo? O no tener que ir a cumplir mis obligaciones y dejar de estar en tu templo. Me encantaría que mi casa estuviera en ese lugar. ¿Sabes? Dios no solamente cuida de los pequeños en su creación, sino también a veces los pone en esos lugares importantes cerca de Él. Los niños son personas que en muchas culturas son menospreciadas, son tratados como medio humanos, y más en la antigüedad. ¿Y qué decía Jesús? Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como muchas otras exhortaciones tan bellas comentaban esto. Bien, pues así que dice,
con esto en mente, sabiendo de que aquellos pequeños están cerca de la morada de Dios, ¿no te gustaría entonces dejar de buscar grandezas y dejar de buscar sobresalir para hacerte mejor un niño delante de Dios? Fíjate, Lucas 12:32 dice un versículo muy lleno de esperanza y de confort. ¿Cómo le dice a su iglesia Jesús? Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que, no te fijes a tu propia estatura. Fíjate que Dios pone sus ojos en la vida de los humildes. Por último, dice, bienaventurados o felices sean los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esta es la primera de dos bienaventuranzas que aparecen en este salmo. Y entonces, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Dice, los que habitan en tu casa. El versículo 3 de los gorriones y los pajaritos, las golondrinas, que habitan en la casa de Dios, es un preámbulo para decir, así como ellos son muy bendecidos, así también bienaventurado los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo impresionante? Gracias al plan que Dios tiene para nuestras vidas, gracias a su Espíritu, nosotros podemos estar en el templo de Dios todo el tiempo. Podemos estar no solamente en nuestros tiempos devocionales o en nuestros tiempos de reunión en la iglesia, sino podemos estar cada uno en nuestra casa, en nuestra oficina, en el lugar donde estemos, en la misma presencia de Dios. No necesitamos arrodillarnos, no necesitamos apartarnos a un cuarto oscuro. Claro, cuando lo podemos hacer, qué mejor. Pero simple y sencillamente con dirigir nuestros pensamientos a Dios, tal como lo hizo Nehemías delante del rey, cuando el rey le cuestionó acerca de por qué él estaba triste, ¿no? Y entonces dice, y en eso oré al Señor. ¿Sabes qué? Nehemías no le dijo al rey, espérame tantito, y entonces se fue a encerrar un cuarto, ¿no? No, en ese momento él pudo transportarse a la presencia de Dios y pedirle por sabiduría para la respuesta que iba a dar. De la misma manera, Dios quiere ser parte de todas nuestras actividades. No que nosotros vayamos al templo, sino que el templo esté en nosotros. Ajá. ¿Qué es lo que hacía finalmente la diferencia del templo? Vimos en la historia de Israel el templo con la gloria de Dios y el templo sin la gloria de Dios. Bueno, la diferencia es Dios precisamente. ¿Qué es lo que hace la diferencia o lo que va a ser la verdadera diferencia del cielo o lo más bello del cielo? Es la presencia de Dios ahí. Exactamente. Estando la presencia de Dios ahí y estando constantemente tú delante de la presencia de Dios, ¿sabes? Bienaventurados perpetuamente te alabarán. El estar delante de la presencia de Dios, como dice Apocalipsis 4:8, en donde habla de los seres que estaban al lado de Dios, ajá, y dice que aquellos seres, 4 seres vivientes, ajá, no cesaban de día, de noche y de noche decir, santo y santo es el Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No cesaban de decir eso, y esto contagiaba a los 24 ancianos y a las otras multitudes a alabar perpetuamente el nombre de Dios. ¿Sabes? Esto es algo muy hermoso, y esto es lo que hace la presencia de Dios. ¿Qué se aplica a esto para nosotros? ¿Sabes? El estar en contacto con la iglesia, el estar en contacto con las enseñanzas de Dios, esto es algo muy importante para que no te pierdas en tus pensamientos, en tus angustias y en toda la vorágine de información, y más ahora que tenemos mucha información, sino que tu corazón esté en el lugar adecuado. No dejes de congregarte. Claro, ahorita no podemos, pero cuando podamos, no dejes de hacerlo. Y yo creo que aún esta prueba de reclusión que Dios está poniendo en nuestras vidas es para valorar lo que tenemos en la asamblea de Dios, en la iglesia. Yo estoy seguro que esta prueba va a definir a muchos, alegremente va a definir a muchos a anhelar estas reuniones y a disfrutarlas cuando lleguen de nuevo. Pero tristemente va a apartar a otros. Otros van a decir, qué a gustito estar en mi casa domingo en la mañana, no me tengo que levantar,
mejor así la dejamos. Ojalá que en la iglesia puedan volver a transmitir los estudios, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te invito a que seas de los primeros, porque esto llenará tu corazón de gozo y alegría. Oremos, por favor. Gracias, Dios, porque nos muestras a través de este estudio lo importante que es anhelar tu casa, lo importante que es anhelar el cielo, que es anhelar el tiempo contigo y que es el anhelar el compañerismo de la iglesia. Gracias porque a través de la tecnología permites que escuchemos predicación. Sin embargo, no es lo mismo que estar en compañía de los santos y de estar contigo, Señor. Te queremos pedir, Padre mío, un anhelo ferviente para que ahora que lleguemos, que ahora que se acabe esta cuarentena, Dios, podamos anhelar estar en la iglesia y servirte como iglesia, amándonos unos a otros. Gracias por esto y cuida a cada uno en la semana. Y por Cristo Jesús te lo pido. Amén.